¿Alguna vez te has sentido estúpido en la escuela? ¿Has pensado que no eres lo suficientemente inteligente? Déjame contarte sobre una niña que se creía tan tonta que se burlaba de sí misma diciendo, soy más estúpida que estúpida. Esa niña se convertiría en la mujer más fotografiada del mundo. La princesa Diana. Pero aquí está el secreto que nadie te ha contado. Diana Spencer reprobó todos sus exámenes, no una, sino 2 veces. Y sin embargo logró conquistar el corazón de millones. ¿Cómo es posible? La respuesta te va a sorprender, tanto como me sorprendió a mí, cuando descubrí la verdad detrás de su falta de educación. Porque resulta que Diana no era tonta. Era algo mucho más poderoso. Algo que el sistema educativo de su época no sabía reconocer. Algo que cambiaría para siempre la forma en que vemos la inteligencia. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el tipo de inteligencia que Diana poseía, y que tú también podrías tener sin saberlo. Pero primero, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te han hecho sentir que no eres lo suficientemente inteligente? Escribe en los comentarios si alguna vez un maestro, un padre o alguien importante te hizo sentir así. Porque lo que le pasó a Diana podría estar pasándote a ti ahora mismo. Diana Spencer, la futura princesa de Gales, creció en una de las familias más aristocráticas de Inglaterra. Los Spencer tenían más historia y abolengo que muchas casas reales europeas. Pero aquí viene la primera revelación impactante. Su educación fue un completo desastre. Y no por falta de recursos, sino por algo mucho más siniestro. Un sistema que no estaba diseñado para reconocer su verdadero potencial. Imagínate esto. Tienes 9 años y te envían a un internado donde lo más importante no es aprender matemáticas o ciencias, sino hacer arreglos florales. Sí, escuchaste bien. Arreglos florales. El primer internado de Diana en Norfolk tenía una directora llamada Elizabeth Risley. ¿Sabes por qué era famosa? No por ser una educadora brillante, sino por sus exposiciones de flores. Mientras otras niñas de su edad aprendían idiomas y ciencias, Diana aprendía a combinar colores de pétalos. Pero aquí está lo que me rompe el corazón. Diana ya había comenzado a creer que era tonta. A los 9 años, una niña ya se había convencido de que no era inteligente. ¿Te imaginas el daño psicológico que eso causa? Y sus propios hermanos se burlaban de ella. Las bromas sobre su inteligencia eran un lugar común en la familia Spencer. Una niña de 9 años siendo ridiculizada por su propia familia por no ser lo suficientemente lista. Pausa un momento y piensa en esto. ¿Cuántos niños brillantes han sido destruidos por comentarios como estos? ¿Cuántos talentos se han perdido porque alguien decidió que no eran lo suficientemente inteligentes? Si alguna vez te han hecho sentir que no eres inteligente, quiero que escribas en los comentarios, yo también fui subestimado. Porque lo que voy a contarte sobre Diana podría cambiar completamente tu perspectiva sobre tu propia inteligencia. A los 13 años, Diana fue enviada a otro internado. West Heath, en Kent. ¿Sabes cuál era el único requisito de admisión? Tener buena letra. No exámenes de matemáticas, no pruebas de conocimiento, no evaluaciones psicológicas. Solo, buena letra. Pero incluso en una institución tan relajada, Diana se distinguía por su falta de curiosidad intelectual. Los maestros la describían como una estudiante sin interés académico. Pero aquí está la pregunta que nadie se hizo entonces. ¿Era Diana realmente poco inteligente? ¿O el sistema educativo era incapaz de reconocer su tipo de inteligencia? Porque lo que descubrí después me dejó sin palabras. Déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. En los años 70, la educación para niñas aristocráticas no estaba diseñada para crear líderes, científicas o empresarias. Estaba diseñada para crear esposas decorativas. El objetivo de la educación de Diana no era desarrollar su mente, sino prepararla para el matrimonio. Mientras los niños aprendían latín, griego y filosofía, las niñas aprendían a hacer arreglos florales y a comportarse en sociedad. Pero aquí está lo más perturbador. Diana internalizó este mensaje. Comenzó a burlarse de sí misma antes de que otros pudieran hacerlo. Decía: soy gruesa como una tabla, y soy más tonta que tonta. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando?
Una niña con un potencial extraordinario había sido programada para creer que era estúpida. Y lo peor es que ella misma se encargaba de reforzar esa creencia. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces te has saboteado a ti mismo? ¿Cuántas veces has dicho, no soy bueno para esto, antes de intentarlo? Escribe en los comentarios si te identificas con Diana en este aspecto. Pero la historia se vuelve aún más impactante cuando Diana descubre que es noble. Sí, escuchaste bien. Diana Spencer no sabía que era noble hasta los 14 años. Su padre, Johnny Spencer, estaba tan distanciado de su propio padre, que Diana y sus hermanos crecieron completamente ajenos a su herencia nobiliaria. Vivían como una familia de clase media alta, sin idea de que eran parte de una de las familias más importantes de Inglaterra. El día que su abuelo murió y su padre heredó el título de conde, Diana corrió por los pasillos del internado gritando: «Tengo el título de Lady, ahora soy Lady Diana». Sus compañeras pensaron que se había vuelto loca. Su hermano Charles aún recuerda. Yo ni siquiera sabía que tenía alguna clase de título nobiliario hasta que comencé a recibir cartas dirigidas a el Honorable Charles Spencer. Imagínate el shock. Cuando la familia se mudó a Althorpe, la mansión ancestral de los Spencer, Diana tenía 14 años. 90 habitaciones. 90. Era como mudarse a un hotel. Pero este hotel era su casa. Y aquí es donde vemos el primer destello del verdadero carácter de Diana. Mientras podría haberse comportado como una princesa mimada, ¿sabes qué hizo? Se fue directo a la cocina. Diana cocinaba para el personal de servicio, lavaba y planchaba la ropa de su hermano. Se relacionaba con los empleados como si fueran familia. Los aristócratas de la época se habrían horrorizado. Pero aquí está la clave. Esta cercanía con las personas comunes no era una pose. Era genuina. Diana tenía una capacidad natural para conectar con las personas, sin importar su clase social. Tina Brown, una de sus biógrafas más respetadas, sugiere que esta experiencia en Althorpe explica por qué, años después, Diana compartía sus secretos más íntimos con el personal de servicio del Palacio de Buckingham. Piensa en esto. ¿Conoces a alguien que trate igual a un CEO que a un conserje? Alguien que no cambie su personalidad según con quién esté hablando. Esa es una forma de inteligencia muy rara. Escribe en los comentarios si conoces a alguien así. Pero Diana no era solo una niña sin talento académico. Tenía habilidades extraordinarias que nadie sabía valorar. Era una atleta natural. Ganó competencias de natación y destacó en ballet hasta que creció demasiado. Cuando se volvió demasiado alta para el ballet clásico, se cambió al tap y ganó 2 copas. Pero más importante que sus logros deportivos era algo que sus maestros comenzaron a notar. Sus compañeras la describían como muy servicial, popular y divertida. Elizabeth Emanuel, la diseñadora de su vestido de novia, dijo: «Siempre escucha sobre el lado sensible de la princesa, pero ella era también muy divertida». Pero el verdadero talento de Diana se reveló de una manera completamente inesperada. Y cuando te cuente esta historia, vas a entender por qué Diana se convirtió en la princesa más amada del mundo. En diciembre de 1977, Diana regresó a casa con todos sus exámenes reprobados. Todos. Por segunda vez. Cualquier padre habría estado furioso. Cualquier maestro habría perdido la esperanza. Pero entonces llegó una solicitud que cambiaría todo. El servicio de voluntariado 7UPS pidió a la escuela que enviara estudiantes a visitar Darent Park, un hospital para personas con discapacidades físicas y mentales. Para la mayoría de las chicas jóvenes de clase alta, esta experiencia era aterrorizante. Nunca habían estado cerca de personas con discapacidades. No sabían cómo reaccionar cuando los pacientes se acercaban a tocar su cabello o tomar sus manos. Sarah, la hermana mayor de Diana, recuerda: «Intentábamos bailar en un círculo, pero los hombres solo querían bailar contigo muy de cerca. Era muy difícil. Nosotras nunca habíamos visto un hospital así». Pero Diana era completamente diferente. Mientras sus compañeras se sentían incómodas y asustadas, ella se mostraba no solo relajada, sino genuinamente alegre. Se reía a carcajadas con los pacientes. Una risa natural,
contagiosa, real. Los empleados del hospital nunca habían visto nada igual. Una muchacha tan joven, tan feliz de estar ahí, disfrutando cada minuto sin mirar el reloj. Pausa un momento, y piensa. ¿Cuántas personas conoces que puedan hacer sentir especiales a otros sin esfuerzo? Que tengan esa capacidad natural de conectar con cualquier persona. Si conoces a alguien así, escribe en los comentarios, conozco a un Diana. Pero lo que Diana hizo después, reveló la profundidad de su inteligencia emocional. Cuando pidieron a las chicas que ayudaran a las personas en sillas de ruedas a bailar, la mayoría simplemente empujaba las sillas desde atrás. Diana no. Ella se inclinaba frente a los pacientes, tomaba la silla de ruedas por el frente y la movía de manera que la percepción de baile de los enfermos fuera mucho más real. La conexión era directa, personal, humana. Un testigo describió. Diana extendía un hilo invisible de amor y amabilidad que la unía con las personas que no esperaban nada pero que necesitaban más que nadie. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Mientras el sistema educativo la etiquetaba como poco inteligente, Diana estaba demostrando un tipo de inteligencia que muy pocas personas poseen. Si Diana hubiera nacido 30 años después, habríamos reconocido inmediatamente que poseía inteligencia emocional. Pero en los años 70, este concepto ni siquiera existía. El historiador Paul Johnson lo explicó perfectamente. Diana le dijo, no soy lista y soy poco educada. Él respondió, yo no pensaba que fuera poco inteligente porque, a pesar de que no sabía mucho, tenía algo que poca gente poseía. Intuición y sensibilidad extraordinarias para ver a cualquier persona de cualquier condición y conectar con ellos. Un familiar la describió así. Era una cualidad indefinible y rara, pero muy hermosa. Tenían delante de ellos a una comunicadora impresionante, pero simplemente nadie pudo verlo. Y aquí está la tragedia. En lugar de desarrollar este talento extraordinario, enviaron a Diana a una finishing school en Suiza. ¿Sabes qué es eso? Una escuela para pulir a las jovencitas aristocráticas. Piensa en cuántos talentos se pierden porque no encajan en el molde tradicional. ¿Cuántas personas brillantes son ignoradas porque su inteligencia no se mide en exámenes? Escribe en los comentarios si alguna vez te has sentido incomprendido por el sistema educativo. El Instituto Alpino de Montreux prometía que las chicas regresarían a casa hablando francés fluido y cocinando platillos gourmet. Pero Diana, siempre insegura de sus capacidades, se negó a practicar francés. Durante los 3 meses que duró el curso, Diana dedicó sus energías a esquiar por los Alpes. Nunca aprendió a hablar francés con fluidez, nunca dominó la cocina gourmet. Pero ¿sabes qué? Eso no importaba. Porque el verdadero propósito de estas escuelas no era educar. Era matar el tiempo hasta que llegara el momento de casarse. Los trabajos que se esperaba que hicieran estas jóvenes aristocráticas eran deliberadamente insignificantes. Paseadora de perros, cantante de telegramas, asistente de revista. Trabajos diseñados para ser flexibles, sencillos y sin proyección a futuro. El mensaje era claro. No esperamos mucho de ti. Después de convencer a su padre para mudarse a Londres, Diana compartió un departamento con 3 amigas en una de las mejores zonas de la ciudad. Y aquí vemos otra vez su verdadera naturaleza. Era la primera en levantarse para lavar los platos después de las comidas. Lavaba y planchaba la ropa de sus amigas con entusiasmo. Su hermana Sara le pagaba 1 libra por hora para limpiar su departamento. Pero el trabajo que realmente reveló su talento fue como niñera. En el otoño de 1979, comenzó a trabajar en un pequeño jardín de niños para hijos de funcionarios de alto perfil. 6 meses después, firmó un contrato con una agencia de niñeras. Las cláusulas eran muy específicas. No trabajaría noches ni fines de semana, y solo en las mejores zonas de Londres. Era un trabajo de princesa para una futura princesa. Fue entonces cuando Diana comenzó a trabajar para los Robertson, una familia americana. La señora Robertson era una ejecutiva bancaria de alto nivel, una mujer moderna y exitosa. Y quedó absolutamente fascinada con Diana. Era absolutamente superior a cualquier otra niñera, recuerda. Amaba a los niños, hablaba precioso, era sensata y estaba feliz de ayudar con las tareas domésticas.
Pero aquí está lo increíble. La señora Robertson no tenía idea de quién era Diana realmente. No sabía que era la hija de un conde. No sabía que cuando decía me llevo al pequeño Patrick con mi hermana que vive en Kensington, se refería al mismísimo Kensington Palace. Diana era tan discreta, tan normal, tan genuina, que una ejecutiva exitosa la veía simplemente como una niñera excepcional. No había poses, no había aires de grandeza. ¿Conoces a alguien que sea genuino sin importar su posición social? Alguien que no necesite presumir para sentirse valioso. Esa es una forma muy rara de inteligencia emocional. Comparte este video si conoces a alguien así. La verdadera identidad de Diana se reveló de la manera más elegante posible. Un día, Diana se comió toda la carne del estofado que la señora Robertson había preparado para la cena. La señora Robertson le dejó una nota muy amable explicando que estaba bien que comiera lo que quisiera, pero que era importante avisar cuando algo se terminara para poder reponerlo antes de que cerraran las tiendas. Diana respondió con una nota muy educada disculpándose por cualquier inconveniente. Pero poco después, la señora Robertson encontró algo en una esquina del sofá. Un cheque. De uno de los bancos más exclusivos de Inglaterra. A nombre de Lady Diana Spencer. Era su manera elegante y discreta de decir, no soy una simple empleada doméstica. La señora Robertson se quedó aún más sorprendida cuando se dio cuenta de que trabajar como niñera para ella representaba un avance laboral para Diana. Antes de eso limpiaba el departamento de su hermana. En septiembre de 1980 se publicaron las primeras fotos de Diana con el príncipe Carlos. La señora Robertson se preocupó cuando vio a Diana con una novela romántica bajo el brazo. El príncipe era famoso por leer autores pesados como Carl Jung, recuerda. Le sugerí que comenzara a leer periódicos serios como The Times para poder mantener conversaciones intelectuales con él. Pero la preocupación real de la señora Robertson era más profunda. Durante todo el tiempo que Diana trabajó para ella nunca le conoció un solo novio. Era una chica que vivía una vida apartada y diferente. Me preocupaba que se estuviera dejando llevar por el cuento del maravilloso príncipe azul, confesó años después. Y tenía razón en preocuparse. ¿Alguna vez has conocido a alguien tan puro, tan genuino, que te preocupa que el mundo lo lastime? Escribe en los comentarios si Diana te recuerda a alguien especial en tu vida. Ahora que conoces la verdadera historia de la educación de Diana, puedes entender la tragedia completa. Aquí teníamos a una joven con una inteligencia emocional extraordinaria, y el sistema la convenció de que era estúpida. Durante su etapa educativa, solo fue preparada para la aburrida vida de una ama de casa perteneciente a la nobleza. Una persona de la que no se esperaba mucho, a quien se le daba el mensaje constante de que su contribución no era necesaria ni importante. ¿Te das cuenta de la profundidad del daño psicológico? Este mensaje caló tan hondo en su psique que, años después, la falta de reconocimiento de su marido sería suficiente para desestabilizarla completamente. La batalla por el reconocimiento, no de la prensa, sino de sus pares, de aquellos a quienes ella quería y admiraba, sería siempre muy importante en su vida. Desafortunadamente, no era el estilo de la Casa Real reconocer con halagos, y mucho menos a aquella que estaba acaparando el tan amado reflector. Recordemos que la moneda de pago, la manera en que la monarquía mide su éxito, es la popularidad. Y un mar de atención mediática como nunca antes visto se le vendría encima a la joven Diana. Ella estaba absolutamente impreparada para enfrentarlo, no porque fuera tonta, sino porque había sido programada para creer que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente educada, lo suficientemente valiosa. Piensa en esto. ¿Cuántas veces la falta de confianza en ti mismo te ha impedido brillar? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque creías que no eras suficiente? Dale like a este video si alguna vez te has sentido como Diana. Ahora podemos entender mejor las grandes inseguridades de Diana para realizar cenas sociales con funcionarios de alto rango. Podemos imaginar cuánta inseguridad debió sentir cuando, a los 20 años, no solo era la esposa del heredero al trono de Inglaterra, sino el centro de atención de la prensa mundial. No tenía el perfil de una dama de alta sociedad tradicional. Ni siquiera conocía suficientemente bien el protocolo de la corte.
No había tenido el roce social necesario para sentirse segura tratando con las élites. Como ya dijimos, la educaron como una persona de la que no se esperaba mucho. Y cuando de repente el mundo entero esperaba todo de ella, el choque fue devastador. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar de todas estas limitaciones, a pesar de haber sido programada para creer que era tonta, Diana se convirtió en la mujer más amada del planeta. ¿Cómo es posible? Porque su inteligencia emocional era tan poderosa, que trascendió todas las barreras. Su capacidad de conectar con las personas era tan genuina que no necesitaba protocolo ni educación formal. Cuando abrazó a un niño con SIDA, en una época en que nadie se atrevía a tocar a estos pacientes, no lo hizo porque hubiera estudiado medicina o psicología. Lo hizo porque su corazón le decía que era lo correcto. Cuando se arrodillaba para hablar con personas en sillas de ruedas, cuando tomaba las manos de los enfermos, cuando lloraba con las madres que habían perdido a sus hijos, todo eso venía de una inteligencia que ninguna escuela le había enseñado. ¿Te das cuenta de que la inteligencia más poderosa no se aprende en los libros? Que la capacidad de amar, de conectar, de hacer sentir especiales a otros es un don que no se puede enseñar. Comparte este video si crees que Diana tenía la inteligencia más importante de todas. Diana Spencer, la niña que reprobó todos sus exámenes, la que se creía gruesa como una tabla, se convirtió en una de las personas más influyentes del siglo XX. Cambió la percepción mundial sobre el SIDA, humanizó la realeza, revolucionó la caridad moderna, y se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Todo sin un título universitario, sin educación formal, sin preparación académica. Su falta de educación se convirtió en su mayor fortaleza. Porque hablaba el lenguaje del corazón, un idioma que todos entienden sin importar su nivel educativo. Mientras otros miembros de la realeza daban discursos perfectamente estructurados pero fríos, Diana simplemente abrazaba. Y ese abrazo valía más que 1000 palabras elegantes. La historia de Diana nos enseña algo fundamental. El sistema educativo tradicional no es la única medida de inteligencia. Hay formas de brillar que no aparecen en ningún examen. Si alguna vez te han hecho sentir que no eres lo suficientemente inteligente, recuerda a Diana. Si alguna vez has pensado que no tienes nada valioso que ofrecer, piensa en la niña que se creía tonta y conquistó el mundo. La inteligencia emocional, la capacidad de conectar con otros, la habilidad de hacer sentir especiales a las personas. Estas son formas de genialidad que el mundo necesita desesperadamente. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué tipo de inteligencia tienes tú que el mundo aún no ha reconocido? ¿Qué talento especial posees que podría cambiar la vida de otros? Escribe en los comentarios cuál crees que es tu inteligencia de Diana. Pero la historia de Diana también nos muestra el precio terrible de no reconocer el valor de las personas. Imagina cuánto sufrimiento se habría evitado si alguien hubiera visto su verdadero potencial desde el principio. Si en lugar de burlarse de su falta de inteligencia académica, alguien hubiera celebrado su inteligencia emocional. Si en lugar de prepararla solo para el matrimonio, alguien hubiera desarrollado su talento natural para conectar con las personas. Diana podría haber llegado a su matrimonio con Carlos sintiéndose segura de su propio valor, orgullosa de sus talentos únicos, consciente de que tenía algo extraordinario que ofrecer al mundo. En lugar de eso, llegó sintiéndose inadecuada, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente preparada. Y esa inseguridad la perseguiría durante toda su vida. Pero Diana logró algo que ningún sistema educativo había conseguido. Revolucionó la forma en que el mundo ve la inteligencia y el valor humano. Demostró que puedes cambiar el mundo sin títulos universitarios, que puedes ser influyente sin educación formal, que puedes ser brillante de maneras que ningún examen puede medir. Su legado es una revolución silenciosa. La idea de que todos tenemos algo valioso que ofrecer, sin importar lo que digan los sistemas tradicionales de evaluación. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho ver tu propia inteligencia de una manera diferente, dale like a este video, y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. La próxima vez que alguien te haga sentir que no eres lo suficientemente inteligente, recuerda a Diana Spencer, la niña tonta, que se convirtió en la princesa del pueblo,
Recuerda que la inteligencia más poderosa no se mide en exámenes, sino en la capacidad de tocar corazones, de cambiar vidas, de hacer que otros se sientan valiosos y amados. Diana nunca aprendió francés fluido, nunca dominó las matemáticas, nunca escribió una tesis doctoral, pero aprendió algo mucho más importante. Aprendió a amar sin condiciones. Y ese amor cambió el mundo de una manera que ningún genio académico había logrado antes. Si esta historia te ha tocado el corazón, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video, para que YouTube sepa que este contenido es valioso y pueda llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Segundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque tenemos más historias increíbles sobre Diana que van a cambiar tu perspectiva sobre la vida, el amor y la realeza. Y tercero, comparte este video con alguien que haya sido subestimado por el sistema educativo, con alguien que se sienta no lo suficientemente inteligente, con alguien que necesite saber que su valor no se mide en exámenes. En nuestro próximo episodio vamos a revelar cómo Diana y Carlos se conocieron realmente, y te voy a contar secretos sobre su relación que van a dejarte sin palabras. Pero antes de irte quiero que escribas en los comentarios: Diana me enseñó que soy más inteligente de lo que creía. Porque es verdad. Todos tenemos una forma única de brillar. Gracias por estar aquí, por escuchar esta historia, por ser parte de esta comunidad que celebra la verdadera inteligencia, la del corazón. Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia de Diana se vuelve aún más fascinante y reveladora. No te lo pierdas.